Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. El cine nos ha contado infinidad de historias, tanto reales como ficticias. Pero no solamente la gran pantalla se ha hecho eco de estos relatos para mostrarlos a los espectadores, sino que su hermana pequeña, la televisión, le ha imitado, poniendo al alcance de todos los hogares las hazañas, los hechos o las aventuras de un sinfín de personajes. Algunos de los productos televisivos han pasado por méritos propios a formar parte de la gran historia de la televisión, siendo recordados por generaciones de espectadores, así como construyendo un modo de hablar, bien con referencias a sus metrajes o insertando coletillas en los diálogos de la gente de a pie. Precisamente hoy se cumplen 50 años del estreno de la primera temporada de una de las series más recordadas por los telespectadores, que ha hecho llorar a grandes y pequeños. Como homenaje a este magnífico producto de televisión, hoy retrocedemos en el tiempo al año 1974 para atravesar nuestra querida alfombra hablando de colonos, familias y emociones. Hoy, en Alfombra Roja, La Casa de la Pradera. En un frío día de invierno de 1867, nació una niña en una pequeña cabaña de troncos en el borde de los grandes bosques de Wisconsin, a pocos kilómetros del río Mississippi. ¿Quién podría imaginarse que más de 60 años después, este bebé se convertiría en una escritora de fama mundial? Ahora niños y adultos de todo el mundo están familiarizados con la vida de la familia de pioneros en que creció esa niña, personajes que han deleitado a millones de lectores en todo el mundo desde la década de 1930. Aunque los libros de la serie Little House están ambientados durante la época de la frontera estadounidense, las historias y los personajes continúan entreteniendo a lectores del siglo XXI. Niños y adultos se sienten atraídos por el estilo simple y las vívidas descripciones de los días de los pioneros, tan diferentes a nuestro mundo. Muchos adultos que leen los libros cuando son pequeños vuelven a sus páginas, ya sea para leerlos a sus propios hijos o nietos, o para experimentar las historias de nuevo ellos mismos. En el año 1932, cuando se publicó el primer libro de la serie, la autora no tenía ni idea de que los preciados cuentos de su infancia se volverían tan populares. Nacida hace más de 150 años, sus libros siguen fascinando en todo el mundo. Laura Elizabeth Ingalls nació el 7 de febrero de 1867, apenas 2 años después del fin de la Guerra Civil Americana. Segunda hija del matrimonio formado por Charles y Caroline Ingalls, ella era 2 años menor que Mary, su hermana rubia y de ojos azules. Dicha familia de pioneros vivía en una cómoda cabaña de troncos en los bosques de Wisconsin, pero pronto embalarían sus pertenencias y viajarían en una carreta cubierta hacia una nueva parte del oeste americano. La vida no era fácil en los días de los colonos, y la gente tenía que ser autosuficiente. Era necesario arar los campos, cultivar las cosechas, cazar para comer y luchar contra los animales salvajes y las enfermedades. Los pioneros sufrieron inviernos duros y veranos sin lluvia. Desde el amanecer hasta el ocaso, cada persona, incluso los niños pequeños, pasaban la mayor parte del día trabajando. Era una experiencia agotadora. Como Wilder nos muestra en su serie Little House, la gente todavía encontraba formas de entretenerse, tocando instrumentos, leyendo libros, bailando. Parte del encanto de los libros de la serie es que Wilder describe la realidad de la experiencia pionera con una voz animada y edificante.
La familia Ingalls es feliz y afable, y aunque experimenta muchos peligros y penalidades, nunca pierde la esperanza. No había nada sobre la infancia de Laura que sugiriera que algún día se convertiría en una mundialmente famosa escritora de libros para niños. Pasó su infancia ayudando en sus tareas, asistiendo a la escuela y jugando con sus hermanas. Viajó por Wisconsin, Kansas, Minnesota, Iowa, Dakota y Missouri. Cuando fue mayor, enseñó en la escuela. Luego se casó con Almanzo Wilder y tuvo una hija, Rose. Durante la mayor parte de su vida adulta, Laura ayudó al Manso en la granja que tenían en los Ozarks de Missouri. Su vida giraba en torno a ella, su marido, su hija y su granja. Más tarde escribió columnas para un periódico local como pasatiempo y como una forma de ganar un poco de dinero extra. Dichos escritos generalmente estaban enfocados hacia la agricultura y la vida rural. Cuando Wilder finalmente se sentó a escribir la historia de infancia, tenía más de 60 años. Nunca había pensado en escribir un libro para niños. Laura no fue a la escuela para aprender a escribir, ni tomó clases de escritura creativa. Sin embargo, quería grabar los recuerdos de su infancia y retratar una parte de la vida americana que rápidamente iba desapareciendo. ¿Alguien querría leer sobre su vida? Pronto descubrió la respuesta. Un rotundo sí. Su primer libro se tituló Pioneer Girl, que comienza en lo que Laura llama el territorio indio, actualmente la parte sureste de Kansas. Allí llegó ella con 2 años de edad junto a su familia, trasladada desde Wisconsin durante el final del verano o el comienzo del otoño de 1869. Wilder describe con todo detalle los lugares que ve y las personas que la rodean, e incluye detalles sobre su día a día. El manuscrito abarca su vida, desde los 2 hasta los 80 años de edad, comenzando con la búsqueda de un hogar por parte de su familia y terminando con su descubrimiento de su lugar en el mundo, su propia casa junto a su esposo. Este libro fue publicado por primera vez en noviembre de 2014, más de 80 años después de ser escrito y más de 50 años después del fallecimiento de Laura. El manuscrito no está separado en capítulos, sino que la autora va desgranando sus recuerdos conforme acuden a su mente. En ocasiones retrocede en el tiempo para contar algún hecho sucedido con anterioridad y después sigue con la época que estaba contando. Laura terminó el texto en la primavera de 1930. Su hija, Rose, envió un fragmento del mismo a Karl Brandt, su agente literario de Nueva York, pero éste creyó que para poder publicarse debería edulcorarse más y realizar algunos cambios en virtud de una mejor comprensión y aceptación por parte de los lectores jóvenes. Laura y su hija debatieron sobre ello y llegaron a la conclusión de que había que modificar algunos pasajes y contar la historia en tercera persona, algo que colocaría a la protagonista como alguien universal, reconocible en cualquier lector. Ese manuscrito se transformó en el primer volumen de la serie Little House. Después de la publicación de su primer libro, La Casa del Bosque, los lectores respondieron positivamente, escribiendo cartas a Wilder pidiendo leer más. Durante los siguientes 11 años, Laura escribió los 9 libros que componen su famosa serie literaria, 5 de los cuales recibieron la distinguida medalla Newbery. Wilder tenía 65 años cuando vio publicado el volumen. El éxito de sus libros sorprendió a Laura, permaneciendo agradecida a sus muchos seguidores. Aunque se convirtió en una autora famosa, continuó viviendo una vida tranquila en el campo y se quedó en la finca donde ella y su marido habían vivido tantos años. Wilder todavía seguía las filosofías con las que había vivido su existencia. Los libros de Little House son una fuente tanto de historia como de entretenimiento para los niños de hoy en día. Su punto de vista es autobiográfico. Laura Ingalls es la estrella de la historia.
los lectores siguen su viaje desde una valiente niña de 5 años a una independiente joven de voluntad fuerte. Desde que publicaron por primera vez los libros de la serie, nunca se han agotado y continúan teniendo grandes ventas. Traducidos a más de 40 idiomas, son populares en todo el mundo. Existen varios libros adicionales derivados de su historia, así como la famosa serie de televisión La Casa de la Pradera, que sigue reponiéndose a pesar de que su estreno tuvo lugar hace 50 años. Del mismo modo que no podemos hablar de los libros de Little House sin hacerlo de su autora, Laura Ingalls Wilder, tampoco podemos entender la serie La Casa de la Pradera sin comprender a su artífice, Michael Landon. Nacido en Forest Hills, Nueva York, el 31 de octubre de 1936, Landon trabajó sin descanso en cine y series de televisión desde finales de los años 50 hasta su muerte, acaecida el 1 de julio de 1991 a causa de un cáncer de páncreas. Fue escritor, director, productor y actor, responsable de producciones que han sido vistas por millones de espectadores en todo el mundo. Sus grandes series han pasado a la historia de la televisión por méritos propios. Bonanza, La Casa de la Pradera y Autopista hacia el cielo se han convertido en clásicos de culto. En noviembre de 1973, y tras 14 años en antena, terminaba la legendaria serie Bonanza, que constaba de más de 430 episodios. Michael Landon interpretaba allí el papel de Little Joe Cartwright, el hijo más joven del dueño del famoso rancho La Ponderosa. Su participación en la serie fue todo un periodo de aprendizaje en cuestiones de dirección, montaje y guionización. Cuando Bonanza llegó a su fin, Landon fue requerido para múltiples proyectos, tanto cinematográficos como televisivos, pero él deseaba embarcarse en una producción que le permitiese llevar las riendas al completo, con total libertad de creación. El productor de televisión, Ed Friendly, había adquirido los derechos sobre la obra literaria de Laura Ingalls Wilder por $3.000 y puso en conocimiento de Landon su intención de realizar diversos telefilms que abordasen la historia que se contaba en los libros. Michael se enamoró del proyecto al instante, pero le aseguró a su amigo que únicamente participaría si le dejaban el control absoluto a él. Friendly trató el tema con la cadena NBC, que finalmente accedió. En noviembre del 73, la NBC le ofreció a Landon la realización de una serie para prime time, donde él tendría la última decisión en todos los campos. Así que Michael reescribió los libretos sobre las memorias de Wilder y confeccionó guiones para su traslación a la pantalla. Se implicó tanto en la producción que apenas dormía 3 horas al día. La NBC le encargó 13 episodios iniciales con los que el director quería demostrar que podía conseguir un nuevo éxito en su carrera. Andrew J. Fenady le había ofrecido un telefilm sobre el aventurero Jack London, pero Michael lo rechazó porque quería concentrarse al 100% en su nueva serie. Al preguntarle a Landon sobre el argumento y escucharle decir «trata sobre una familia de colonos en la frontera americana durante el siglo XIX», se echó a reír y le auguró un fracaso. Pero todos sabemos que se equivocó totalmente, pues La Casa de la Pradera estuvo en antena durante 10 años con gran éxito de crítica y público. Se realizaron agotadoras pruebas de casting y lecturas de guión para encontrar a las niñas que se convertirían en las protagonistas, pero a pesar de haber visto a 10.000 actores infantiles, Landon tuvo claro desde el primer momento quiénes serían las elegidas: Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson, quienes contaban con una dulzura especial y llevaban años realizando papeles infantiles y anuncios para televisión. Melissa Gilbert había sido adoptada poco tiempo atrás, ya que su padre, el famoso comediante Paul Gilbert, había fallecido cuando la niña tenía 2 años de edad. Desde el momento en que la contrataron para el papel de Laura, la niña y Landon tuvieron una relación extraordinaria donde se quisieron como padre e hija, tanto en la serie como fuera de cámara. Melissa realizó también la función de narradora,
voz en off, de la serie en multitud de episodios. Gilbert llegaría a ser, con el paso de los años, presidente del Sindicato de Actores de Hollywood. Karen Grassley fue la elegida para el rol de Caroline. Las malas lenguas dicen que Landon buscó una actriz bella pero menos famosa que él para no eclipsarlo. Para el papel de la hija más pequeña, Carrie Ingalls, se tuvo que recurrir a dos gemelas, Lindsay y Sydney Greenbush, hijas del actor Billy Greenbush, ya que el estado de California tiene una ley que no permite a niños de muy temprana edad trabajar más de un determinado número de horas. La Casa de la Pradera se concibió como un western atípico, pues lo que realmente primaba en la serie eran los sentimientos, alejándose de los tiroteos y los enfrentamientos físicos. La pantalla mostraba a los espectadores la importancia de la palabra, de los sentimientos y de la moral cristiana. Hacía hincapié en las relaciones humanas, dotándolas de una carga dramática insuperable. Cada episodio ofrece lecciones vitales, tratando diferentes temas que siguen resultando modernos en la actualidad: soledad, racismo, amor, amistad, drogadicción, medio ambiente. El episodio piloto, de 95 minutos de duración, se emitió en Estados Unidos el 30 de marzo de 1974 y estuvo protagonizado, dirigido, montado, escrito y producido por Michael Landon, quien contrató en calidad de estrella invitada a su gran amigo Victor French, que se metía en la piel de Isaiah Edwards, rol que se convertiría en un personaje fijo de la serie. Ambos actores habían coincidido en Bonanza y coprotagonizarían años después Autopista hacia el cielo. Tras el éxito del episodio piloto, la primera temporada comenzó su emisión el 11 de septiembre de 1974, con el capítulo Cosecha de amigos. La NBC, contenta con el éxito de la serie, encargó a Landon un total de 23 episodios, en lugar de los 13 inicialmente previstos. El elenco de la serie lo compondrían más de 70 grandes actores de televisión y más de 120 intervenciones de estrellas especiales invitadas, entre las que se encuentran Ernest Borgnine, Patricia Neal, Robert Urich, Madeleine Stowe, Anne Archer, Lew Ayres, Anthony Serf, Vera Miles, Robert Loggia, Hermione Baddeley, Ray Bolger, Richard Farnsworth, Moses Gunn y Barb Ives. La gran estrella del country y fundamentalista cristiano Johnny Cash y su esposa June Carter aparecen también en un episodio de la tercera temporada. La preciosa banda sonora fue compuesta en su totalidad por el director de orquesta y compositor de jazz David Rose. Como curiosidad, cabe destacar que el tema principal de la serie ya sonó en 1971 en un episodio de Bonanza, La mano derecha, el número 17 de la 12ª temporada, y es que Rose era también el autor de la música de dicha producción. Para poder construir los decorados del pueblo de Walnut Grove, se exigió a Michael Landon que, una vez terminada la serie, los terrenos se dejasen tal y como los habían encontrado. La serie se rodó en el Big Sky Ranch de Simi Valley, California, y también rodaron en los estudios de cine Old Tucson, en Arizona. La Casa de la Pradera se compone de un episodio piloto, 200 episodios regulares de 45, 70 y 90 minutos de duración repartidos en 9 temporadas y 3 telefilms de conclusión. Melissa Gilbert es la actriz de la serie que más apariciones tiene, un total de 190 de los 200 episodios. Michael Landon apareció en todos menos en 4, de las temporadas 1 a 8, ya que dejó de ser personaje regular en la 9ª temporada. En el año 1997, la compañía estadounidense de medios digitales TV Guide clasificó el episodio en 2 partes, Te despediré cuando te vayas, final de la 4ª temporada, en el puesto 97 de su lista de sus 100 mejores episodios de todos los tiempos.
La misma compañía nombró a Charles Ingalls como el cuarto mejor padre televisivo de todos los tiempos y a Nellie Oleson como el tercer personaje más engreído de la televisión. La serie tuvo muchos reconocimientos y premios, como los Emmy, los Globos de Oro o los de la elección del público. Por el camino se desecharon ideas de guión, como el matrimonio entre Mary y John Jr., debido a la mala relación entre los dos actores, Melissa Sue Anderson y Radam Spera, lo que propició que Michael Landon se desviara del rumbo original y se centrara en la gran desgracia de Mary, hecho que existió realmente, la pérdida de su visión. Esto hizo ganar a Melissa Sue un premio y el reconocimiento de crítica y público. En un principio, la idea de Michael Landon era terminar la serie al finalizar la cuarta temporada, pero debido al gran éxito del capítulo final, creyeron conveniente continuar con la filmación, contando el verdadero traslado de los Ingalls desde Minnesota a Dakota. Michael Landon nunca creyó que la serie durara tanto como para ver cómo Laura se convertía de niña a mujer. En la sexta temporada aparece por primera vez Dean Butler en el rol de Almanzo Wilder, quien se convertiría en el marido de Laura en la temporada siguiente. A lo largo de las temporadas fueron apareciendo personajes fruto de la imaginación de los guionistas, pues nunca existieron en la realidad, como Albert, interpretado por Matthew Labordeaux, James, rol a cargo de Jason Bateman, o Cassandra, que tenía el rostro de Missy Francis. La octava temporada terminó con un magnífico episodio que intentaba emular el éxito del que para muchos es el mejor capítulo de toda la serie, El Señor es mi pastor, el número 13 de la primera temporada. Al año siguiente comenzó lo que se puede considerar tanto una nueva temporada como un spin-off de la serie original, La Casa de la Pradera, Empezar de nuevo, con Laura y Almanzo como protagonistas principales. En los años 1983 y 1984 se estrenaron 3 películas que ponen punto y final a la historia de los Ingalls, con la destrucción de los decorados de Walnut Grove. La serie de televisión Little House on the Prairie se tituló Los Pioneros en México, La Pequeña Casa en la Pradera en Chile y Venezuela, La Familia Ingalls en Centroamérica y algunos otros países de Sudamérica y La Casa de la Pradera en Costa Rica y en España. A nuestro país llegó la noche del domingo 21 de septiembre de 1975, con la emisión del episodio piloto dentro del espacio Estrenos TV. A partir de entonces se programaría todos los domingos en la sobremesa. Su éxito fue tal que en una época donde únicamente existían 2 canales televisivos, lo más visto en todo el país eran el programa Estudio Abierto, el anime Heidi y la serie de televisión La Casa de la Pradera. Millones de espectadores reían y sufrían cada semana junto a la familia Ingalls. Incluso 2 de las actrices protagonistas de la serie visitaron nuestro país a finales de los años 70 para ser entrevistadas y poder acercarse a sus fans, Melissa Sue Anderson y Catherine McGregor. Ambas estuvieron en el programa 625 líneas y la segunda pisó también el plató de Ding Dong, donde respondió a las preguntas de Mayra Gómez Kemp. Entre otros muchos fantásticos dones, España tiene unos grandísimos profesionales del doblaje. Cuando Televisión Española se hizo con los derechos de emisión de La Casa de la Pradera, encargó a Manolo García la grabación del doblaje de las voces en los estudios Cineson de Madrid. En 1980 y 1981 hubo nuevas grabaciones a cargo de Manuel Cano para las temporadas quinta, sexta y séptima, con algunos cambios e incorporaciones. En diciembre de 1992, Telecinco comenzó a reponer la serie desde su primera temporada. En un principio logró que Televisión Española le vendiera el doblaje de las 4 primeras, pero a partir de la quinta tuvieron que redoblar las restantes y poner voz por primera vez
a la octava y la novena, que nunca se habían emitido por la televisión pública. En noviembre de 1996 se emitió el último episodio en Telecinco. A partir de ese momento, alguna televisión regional ha programado la serie, como Euskal Telebista o Popular TV. Si en Estados Unidos la serie había sido premiada de forma múltiple, no lo fue menos en nuestro país, y los españoles quisieron reconocer el trabajo de sus protagonistas otorgando distintos premios Tepe de Oro, a la mejor serie extranjera y a las actrices Karen Grassley y Melissa Sue Anderson. Han pasado más de 155 años del nacimiento de Laura Ingalls, más de 90 años desde la publicación de su primer libro, y justamente ahora se cumplen 50 años del estreno de La Casa de la Pradera, y todavía seguimos fascinándonos con la visión de una pequeña niña que recorrió miles de kilómetros observando todo lo que ocurría a su alrededor desde una carreta para contarnos la historia de su familia, de su país y de su época, convirtiéndose en parte fundamental de la historia universal. Precisamente con motivo de este 50 aniversario, hace unos meses publiqué el volumen titulado La voz de la frontera, la verdadera historia de Laura Ingalls y la Casa de la Pradera, el primer y único libro en español que cuenta la biografía de la escritora y hace un hermoso homenaje a la famosa serie de televisión. Más de 450 páginas plagadas de fotografías y jugosa información. Si te interesa adquirirlo, puedes ponerte en contacto conmigo para hacerte llegar un ejemplar, pues no está disponible en tiendas. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.